Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En muchas ocasiones, aunque ya habéis empezado el tratamiento que vuestro veterinario os ha pautado para vuestro gato enfermo, me escribís pidiéndome consejo o ayuda para cómo podéis animar a ese gato que está enfermo, cómo podéis ayudarlo, cómo podéis hacer que mientras el tratamiento va haciendo efecto, pues el gato esté más confortable, cómo le podéis ayudar y, en definitiva, como os decía antes, cómo podéis hacer que esté un poquito más animado. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de daros una serie de consejos que os van a resultar tremendamente útiles, muy prácticos, que no cuestan nada de dinero, la verdad, y que tanto a vosotros como sobre todo a vuestro gato, que es el que de verdad está enfermo, os van a venir súper bien, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Lo primero que tenéis que hacer siempre para animar y que el gato esté mejor cuando está enfermo es simplemente tenerlo en un ambiente adecuado. Un ambiente adecuado, ¿qué quiere decir? Pues que tenga acceso a agua fresca, que tenga un sitio cálido y confortable para estar, sobre todo que no tengan acceso al gato personas desconocidas, especialmente los niños, aunque lo conozcan, pero que no atosiguen mucho al gato. Reprímete tú también de querer ser especialmente cariñosa con el gato. El gato va a agradecer tus caricias. Esto no decimos nunca que no, pero va a haber ocasiones que el gato va a necesitar descansar. Simplemente se trata de encontrar un equilibrio. Una cosa que anima muchísimo a cualquier gato enfermo, pero muchísimo, no os podéis llegar a imaginar, es que tú lo acicales. Pensar que cuando un gato está enfermo, y una de las primeras pistas que seguimos todo veterinario para darnos cuenta de ello, es que enseguida dejan de acicalarse, de lamerse, etc. Si tú tienes la delicadeza y la atención con tu gato de coger un cepillo y poco a poco peinarle, que vaya desprendiendo pelo y demás, esto al gato le viene súper bien. No os podéis imaginar, es una chorrada, esto no vale dinero, es perder un rato, el gato lo va de verdad a agradecer su condición física muchísimo, se va a sentir de entrada muchísimo mejor. Aparte también hay que tener pues un poquito de atención con su comida. Como todos los gatos, como todo ser vivo cuando está enfermo, pues muy posiblemente tenga su apetito alterado, sobre todo disminuido. Y en estas circunstancias, pues de lo que se trata es de brindarle una comida muy apetitosa. Yo no soy muy partidario de las comidas húmedas para gatos, porque, como os explicaremos en otros vídeos, pues son la fuente más problemática de halitosis y problemas de gingivitis, un problema muy común en los gatos. Pero también hay que reconocer que cuando el gato está enfermo, pues como ya de entrada puede ser que beba poca agua, pues darle una dieta húmeda, aparte de ser más apetitosa, va a hacer que el gato pues se sienta mejor, no se nos deshidrate, tenga más ganas de comer y que en el fondo te agradezca el detalle. El animal para esto es hiperagradecido. Al mismo tiempo, y esto es de un poco de perogrullo, pero es también muy importante que lo que te he comentado en muchísimos vídeos, que el arenero esté extremadamente limpio. El gato pues va a estar mal, y si el arenero va a estar un poco sucio, pues posiblemente se reprima de hacer sus necesidades, cosa que no nos va a interesar. Es más, convendría, aunque no es lo más común o lo más recomendable en muchas ocasiones, acercarle el arenero. Por lo general siempre comentamos que cuando el gato está perfectamente en estado de salud, está sano, pues es conveniente tener el arenero en un sitio distinto a donde descansa. Cuando está enfermo, evidentemente no, junto con el bebedero, junto con el comedero, pues a una distancia prudencial, pero no no haya mucha distancia, poner el arenero y, sobre todo, como os digo, tremendamente limpio. Y otra cosa que van a agradecer muchísimo la gran mayoría de gatos es que bajéis la intensidad de la luz. No es muy conveniente que el gato esté en una zona con alto grado de luminosidad. Pensar que un gato, cuando está enfermo, cuando está asustado, cuando tiene miedo, lo que hace siempre es esconderse en un sitio pues recogido, a oscuras, debajo de la cama, debajo de un sillón, etcétera, etcétera. No se trata de que lo metas debajo del sillón, evidentemente, pero sí que crees esa atmósfera más íntima, más relajada, que no hayan ruidos extraños y, sobre todo, que no haya exceso de luz. Pues nada más, antes de irme, en estos laterales os dejo unos vídeos del nuevo canal
que hemos hecho hace poco, que nos permite recaudar un poco de fondos para las obras sociales que tenemos con 3 asociaciones que recogen animales de la calle. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.